Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros espectadores. Estamos a punto de comenzar nuestra conferencia magistral Organismos Internacionales en el Combate a la Corrupción. En esta ocasión nos acompaña una gran personalidad y docente de Centro de Estudios de Posgrado, el maestro Juan Pedro Acludia Vázquez. Él es máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca en España, especialista en juicio oral y proceso penal acusatorio y experto en compliance por Transparencia Internacional con sede en Madrid. En unos minutos más comenzamos. Centro de Estudios de Posgrado. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distinguen. Hasta la fecha, contamos con más de 2,000 alumnos egresados. Con presencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública estatales, barras y colegios de abogados. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP Virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2,656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8,300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestra conferencia magistral Organismos Internacionales en el Combate a la Corrupción, que en esta ocasión la Agencia Nacional Anticorrupción y el Centro de Estudios de Posgrado traen para todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña el maestro Juan Pedro Acludia Vázquez. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con múltiples cursos y seminarios de capacitación en la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, PRODE, Secretaría de Economía, la CETEC, USAL, Derechos Humanos
en derechos humanos, derecho administrativo y medios de impugnación, juicio contencioso administrativo y amparo, sistema procesal penal acusatorio para servidores públicos. Tiene diplomado en actualización jurídica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como participó en el programa en Derechos Humanos, Políticas Públicas y Arbitraje, Consulta Indígena y Competencia Económica en la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con una especialización práctica en el sistema acusatorio y oral en materia penal compliance con el título de experto en integridad corporativa, transparencia y buen gobierno, Transparencia Internacional por la institución Transparencia Internacional con sede en Madrid. Maestro en Ciencias Penales y Criminalística por la Barra Nacional de Abogados, así como cuenta con estudios dogmáticos y prácticos de las ciencias penales y un máster en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad por la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, cuenta con estudios del fenómeno de la corrupción, diseño de políticas públicas para combatirlo, políticas de gobernanza tanto en el ámbito público como privado y programas de cumplimiento normativo, compliance. Dentro de su experiencia laboral, ha sido director de convenios y órganos de gobierno en la Oficina del Abogado General, órgano de consulta y diseño de estrategias jurídicas en litigios en materia penal, civil y contenciosa administrativa del sector coordinado por la Secretaría de Economía. En la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en la Ciudad de México, de febrero de 2012 a agosto de 2015, como subdirector de Asuntos Penales en la Unidad de Asuntos Jurídicos. Ha sido asesor y representante jurídico en materia penal y civil de las delegaciones y subdelegaciones de la Secretaría de Economía en el interior de la República, por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en la Ciudad de México, analista jurídico en la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como en la Correduría Pública número 11 en Puebla, como analista de análisis corporativo de grupos empresariales, revisión de contratos y elaboración de actas de asamblea de accionistas. En su experiencia docente, él es docente a nivel profesional impartiendo cátedras de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Derecho Internacional Público en la Facultad de Estudios Profesionales y Posgrados en la Ciudad de México. Maestro Juan Pedro, ¿cómo está el día de hoy? Muy bien, maestro Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Pues adelante, un gusto contar con su participación en esta conferencia magisterial. El micrófono y la cámara son todos suyos. Al contrario, maestro, el gusto es mío, de verdad, muchas gracias. Gracias al Centro de Estudios de Posgrado, gracias a quien nos acompaña en esta transmisión. Y de verdad para mí es un gusto poder compartir sobre este tema que nos apasiona en lo personal, pero sobre todo que genuinamente buscamos incidir en él en las diversas trincheras en las que nos desenvolvemos, porque claro que afecta e impacta la calidad de vida de todos nosotros. Y quizá ahí es donde cualquiera de los que estamos participando en esta transmisión me podrían preguntar, ¿en realidad afecta el fenómeno de la corrupción la calidad de vida de todos nosotros? Me gustaría que eso quizá quede como interrogante y al final de esta charla que tengamos, con gusto podemos retroalimentar del tema. Maestro, si me permites, podemos iniciar con la presentación, por favor. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Estamos, agradecer nuevamente al Centro de Estudios de Posgrado y de verdad es un placer compartir y platicarles sobre este tópico que nos ocupa el día de hoy y que nos solicitan organismos e instituciones internacionales en el combate a la corrupción. En realidad, el fenómeno de corrupción es un fenómeno netamente complejo. Si podemos ahí, maestro Luis, por favor, continuar con la siguiente lámina. Y es un fenómeno complejo no solo por su conceptualización y definición. Es decir, para llegar a entender o a conceptualizar y tener claro en un mapa conceptual cuáles son los organismos y las instituciones internacionales encaminadas y que buscan el efectivo combate a la corrupción, sin duda tenemos que entender de qué estamos hablando, cuál es el fenómeno. Y es un fenómeno netamente complejo, tanto de definir y ubicarlo gramaticalmente, como también yendo a las causas estructurales que lo propician, pero sobre todo los efectos que una vez que se materializa el acto de corrupción produce en la vida pública y social de las personas. Sin duda también en un mundo como el actual, totalmente globalizado, hay un caldo de cultivo y ciertas características propias que lo llevan a potencializar.
Dentro de estas causas estructurales que le preceden y que pueden originar el fenómeno corruptor, hablamos de un déficit político y de desarrollo, una falta de transparencia, deficientes condiciones económicas, privatizaciones mal concebidas, administración pública mal integrada y o remunerada, y bueno, una debilidad también en la administración de justicia. ¿Qué pasa con ese fenómeno de corrupción? Pues al final del día, una vez materializado, también tiene ciertos efectos o ciertos impactos en el desarrollo económico, en la democracia, en la calidad de vida y política, en la justicia social, en el funcionamiento institucional del Estado, en toma de decisiones públicas, pero también en los servicios públicos que desde el sector público posibilitan o se proveen a la ciudadanía en general. Como decíamos, en contextos actuales de donde, vaya, estamos prácticamente perfectamente comunicados y donde también el crimen organizado se ha vuelto un parámetro totalmente cualificado y que necesita que las políticas públicas también vayan de manera paralela a esa cualificación, todos esos contextos posibilitan que se legitime el concepto de corrupción y es directamente proporcional. Entre más legitimidad haya del fenómeno corrupción, es directamente proporcional a la disminución en la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Bueno, no es otra cosa que esa relación totalmente de ambas vías entre el sector público y el gobernado, y esa relación de confianza que debe existir. Si buscamos definirlo, sin duda, tenemos que partir y podemos hacer una lluvia de ideas y siempre estableceremos o nos daremos cuenta que todos los tópicos que precisamos convergen en conductas ilícitas. Podemos tratar de definir a la corrupción como una actividad donde se desvía el poder público, una actividad donde se desvía el recurso público, una actividad donde se pone entredicho la objetividad de la actividad del servicio público, una actividad donde existen ciertos beneficios indebidos, tanto para un servidor público como para una persona o un ciudadano desde su ámbito privado. Es ahí que todos estos conceptos o tópicos en una lluvia de ideas donde todos nosotros buscáramos definir el fenómeno, entendemos que hablamos de una actividad ilícita per se. Por ende, es un fenómeno netamente criminológico. ¿Podemos continuar, maestro, por favor, con la siguiente lámina? En ese sentido, vemos también que es un concepto netamente en expansión. Es un concepto en expansión que lo podemos abordar desde distintos enfoques. Un enfoque jurídico, un enfoque político, un enfoque económico, un enfoque sociológico. Y en realidad también es complejo porque es difícil saber en dónde estamos parados al analizar el fenómeno, saber y medirlo y realmente darle el justo valor que merece. Simplemente, sin duda es un fenómeno de la mayor relevancia porque, insistimos, afecta la calidad de vida de todos nosotros y, bueno, abriremos micrófonos, si ustedes me lo permiten, también para debatir y comentar, ¿por qué no?, el tema en cuanto a qué piensan ustedes en cuanto a este fenómeno una vez que hayamos tirado estos brochazos y estos comentarios en cuanto al fenómeno corrupción. En ese sentido, los problemas para conocerlo también, ¿por qué? Porque como sabemos no hay barómetros totalmente asequibles a nosotros, pero totalmente acreditables en cuanto a la cantidad o a la proporción que en realidad se da en cada país o en cada entidad el fenómeno corrupción. Los barómetros, y sin duda el de mayor legitimidad y reconocimiento es el de Transparencia Internacional, pues se miden en un tema de percepción. Es decir, ¿cuál es la percepción y cuánta es la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la incidencia de corrupción en una determinada latitud geográfica? Eso no quiere decir, o no necesariamente es convergente con la verdadera dimensión del problema que tenemos o que tiene cada país. En realidad es, insisto, un tema de percepción y que se ve influenciado notoriamente por la calidad de vida de los ciudadanos. No es lo mismo el ánimo y el pulso de una sociedad que tiene servicios públicos adecuados, que tiene un cierto o una cierta calidad de vida, a una población o una ciudadanía, principalmente como somos todos los países de América Latina, donde las diferencias sociales son vastas y donde el ánimo y el pulso social no siempre es el mejor. Sin duda, todos estos factores influyen en la percepción que se tiene del fenómeno, en cuanto a su quantum, en cuanto a su cuantificación, por lo cual tampoco hay que darle el justo valor también al tema de las mediciones. Es difícil también
conocernos o a llegar a cuánta es la proporción que existe del fenómeno corruptor por las cifras negras, ¿no? Que tiene que ver con esa falta de denuncia, con esa falta de allegar a las autoridades competentes de los hechos de corrupción, tratándose, hablemos ya de una conducta ilícita, sea del índole penal, sea del índole administrativo, pero siempre hablamos del ius puniendi del Estado, entendiéndolo entonces ya como ese fenómeno criminológico. Esas cifras negras que sin duda los organismos internacionales, que en un momento procederemos a hablar de ellos, hacen ciertas recomendaciones, porque ¿cuáles son las dos principales características o los dos principales fenómenos que se dan para tener estas cifras negras en gran proporción? Sin duda, tiene que ver primero con la desconfianza que hay para con las autoridades. ¿Para qué voy a hacer del conocimiento de una autoridad un hecho de corrupción si no tengo confianza? No tengo confianza en que investigue, en que procese y en que sancione. Y más bien puede ser una pérdida de tiempo para mí. Y tema 2, el principal componente que pasa en una ciudadanía o en alguien que conoce un tema de corrupción, pues es ese temor a represalias. Saber que al final del día no cuenta con las instituciones o con la fortaleza en las mismas que le protejan como un denunciante o como un delator del hecho corruptor. Aquí sin duda hay N cantidad de teorías y elementos, sobre todo supranacionales, de whistleblowers o protección al denunciante. Y una opinión pública no informada, un concepto que a lo mejor ha dado mucho de qué hablar y es bastante discutible, pero bueno, en este tema de la posverdad, pues en realidad no sabemos, o todo el flujo que hay de información, también tenemos que empezar a discriminar en todo el flujo y toda esta información que es muy asequible a todos nosotros y darle también el justo valor que tiene. Insistiendo o problematizando con este fenómeno, pues vemos que hoy día podemos hablar de ciertos problemas sustantivos que se dan para el fenómeno, tanto para la detección, investigación, procesamiento y sanción de un acto de corrupción, como es, damos aquí el dedo en la llaga, funcionarios públicos extranjeros. Ojo, yo puedo, a final de cuentas, es una delincuencia ya también cualificada y transnacional. Yo puedo investigar y sancionar a funcionarios públicos extranjeros o conductas que propicien el acto de corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Tipos penales no consistentes. Nos referimos al final del día que también existen diversas descripciones legales que van encaminadas al fenómeno de corrupción. Y la famosa jurisdicción shopping. Yo elijo qué jurisdicción o qué demarcación geográfica me ofrece mejores condiciones para realizar el acto de corrupción. ¿Cuál me es más favorable? Si lo hablamos en el ámbito nacional, tenemos esta jurisdicción shopping, pero en el ámbito internacional, sin duda, la brecha se abre un poquito más, aunque sin duda tenemos también ya los componentes o las directrices que los instrumentos supranacionales nos van indicando el tema. No obstante, vemos distintas conductas. Se dice que si tú quieres ver en realidad la calidad de vida o qué está pasando a una sociedad, su pulso es su código penal. Tú voltea a ver todos los tipos penales que se encuentran legislados y te puedes dar cuenta el pulso que hay en realidad de cierta realidad social en cierto contexto histórico y en cierto contexto demográfico. En ese sentido, vemos que en los capítulos hablemos no solo desde el ámbito penal, del ius puniendi, insisto, tanto de una conducta de carácter delictiva como de una conducta de responsabilidad administrativa por hechos de corrupción. Vemos distintas conductas periféricas a la definición de corrupción per se, que podemos hablar desde esta óptica del soborno o el cohecho, que como tal quizá no son corrupción, pero es tan complejo el fenómeno que necesitamos también delimitar e investigar estas conductas, ya sea porque propician el acto de corrupción, la permiten o imposibilitan su detección o su investigación, o bien posibilitan su comisión e inclusive fomentan después el ocultamiento de las ganancias de los ilícitos. La corrupción privada, vemos ya también otro tópico que aventamos ahí, discutible también si hablamos de corrupción o no, porque en la definición o en esta lluvia de ideas iniciales que compartíamos del fenómeno corruptor, todo tenía que ver con el servicio público. Entonces, ¿existe la corrupción privada? Hablando de dos agentes económicos que entre ellos hay cierta colusión en el comportamiento para variación de precios, variación de productos o contrataciones. ¿Existe corrupción privada? Responsabilidad de las personas jurídicas. Quitarnos ya también esos principios básicos donde la responsabilidad, ya sea penal o administrativa, recaía solo en personas físicas. Podemos imputar
a una persona jurídica, es decir, a una empresa, a un ente abstracto jurídico, la comisión de un ilícito, y la privación de las ganancias, que es una de las grandes recomendaciones y áreas de oportunidad, lo que conocemos en México como la extinción de dominio y su ley especial. Sin duda son grandes esfuerzos, pero todavía tenemos áreas de oportunidad. Y problemas procesales, ¿no? Una dificultad probatoria e investigatoria de la conducta, tanto por estas cifras negras que comentábamos al principio, como también esta escasez de denuncias, como también la falta de cualificación o que también las autoridades vayan de manera paralela al acto corruptor, a la cualificación de la delincuencia, la competencia jurisdiccional. Y estos problemas típicos, típicamente, ¿cómo los hemos combatido? Pues con normatividad, con arquitecturas institucionales, normatividad nacional y supranacional, la creación de órganos de rendición de cuentas como fiscalías anticorrupción, policías especializadas, e inclusive proveer también desde la parte sustantiva y objetiva de una norma a las instancias correspondientes para que puedan realizar mejores técnicas de investigación, no solo en la preparación, sino que la norma les posibilite hacer técnicas más invasivas, obviamente con una ponderación entre la finalidad que tiene la investigación, el procesamiento y sanción de una conducta de corrupción contra no violentar cierta esfera de derechos humanos que cualquier persona investigada o procesada tiene. La gran pregunta esto es, ¿en realidad esto ha sido suficiente? ¿O han sido grandes esfuerzos, pero estamos en un proceso de construcción? Maestro Luis, ¿podemos seguir, por favor, con la siguiente lámina? Creo que solo está la presentación, maestro, no están la presentación y video, pero estoy a la orden, ¿eh? Lo que tú dispongas. Adelante, maestro. Adelante, por favor. Y en esta conceptualización, y bueno, si nos acompaña alguien, algún compañero que haya tenido el gusto yo de poderles transmitir y charlar en las materias anticorrupción del Centro de Estudios de Posgrado, en el que también tengo el honor de participar, pues yo soy un fan de dos teorías para definir o conceptualizar el tema de corrupción: la teoría de la agencia y la teoría de la acción colectiva. Ojo, no se contraponen una con otra y no son netamente esquemas doctrinarios. En realidad tienen una incidencia y una utilidad práctica en la creación de políticas públicas. La teoría de la agencia se basa en el agente principal, en dos figuras entonces que están en una relación netamente de suprasubordinación, donde el principal es la sociedad o somos todos nosotros desde el ámbito privado, y donde el agente es el funcionario público. No hacemos ahorita distinción si hablamos de un servidor público, de un poder legislativo, en un procesamiento y creación de leyes, de un poder ejecutivo, en la ejecución y aplicación de políticas públicas, o inclusive un funcionario judicial, que es vital el tema de impartición de justicia para crear desincentivos adecuados que combatan el tema corrupción. Dejémoslo en servicio público, en funcionario público. En ese sentido, hay una relación que se basa en reglas de confianza, en normas formales que tienen que ver con la ley, con un ámbito de competencia. Sin duda, el principal y el agente tienen intereses distintos, mientras el principal como sociedad tiene el interés que se le brinde un servicio público, que se le brinde satisfactores en aras de seguridad, orden público y todos los intereses prioritarios que tiene una ciudadanía, mientras que la gente como servidor público pues tiene, en base a la teoría de la agencia, tiene una finalidad económica, presta un servicio bajo una remuneración. Y sin duda también hay una convicción en el tema servicio público, pero no deja de ser un trabajo, no deja de ser un servicio que se presta con cierta cualificación y de la cual se tiene que tener una remuneración. Cuando esas reglas de confianza se pierden o se rompen, en base a la teoría de la agencia, se da el acto corruptor, que ya es una segunda relación, una relación sinalagmática contractual entre el agente y el ente corruptor. Y ojo, ese ente corruptor es parte del principal, es parte de la sociedad. No obstante, se rompió esa regla de confianza de la relación original y se da esta relación sinalagmática donde hay intereses convergentes entre el agente y el corruptor. Hay, sin duda, una transmisión o una prestación de bienes y servicios y una contraprestación. Simplemente que hablamos de una conducta ilícita, de bienes y o servicios ilícitos, pero no deja de ser una actividad contractual. Por lo cual, tenemos que entender que hay una oferta y una demanda. Y entonces, si creamos políticas públicas adecuadas, tenemos que incidir
tanto en la oferta como en la demanda de este acto corruptor, porque partamos de algo en base a esta teoría de la agencia y que comparto totalmente. La corrupción, ya le dimos ese enfoque al principio de un tema criminológico y por ende de una conducta ilícita. La corrupción no es un ilícito de pasión, ¿no? Como pudiéramos encontrarnos con otras figuras jurídicas en ciertos estados hasta psicológicos de la gente que comete la conducta. Es un delito de cálculo, es un ilícito de cálculo, donde yo determino y pondero, por eso este enfoque económico de la teoría de la agencia principal. Si recordarán, en las primeras láminas platicábamos de estos 4 enfoques para entender el fenómeno. Un enfoque jurídico que tiene que ver, como ya platicábamos un poco, con el tema de las tipologías que hay de la conducta, también con su enjuiciamiento, su procesamiento y su sanción. Y ahorita nos detenemos un poco con la teoría de la agencia en ese enfoque económico, donde si nos imaginamos una balanza hay costes y hay beneficios, y donde para hacer desincentivos adecuados, sin duda los costes tienen que ser mayores a los beneficios del acto corruptor, porque insisto, no es una conducta de pasión, es una conducta de cálculo. Por ende, tenemos que incidir, insisto, tanto en la oferta como en la demanda. Y esta teoría de la agencia, entonces, que es propia, o los principales ponentes de la misma, es Susan Rose Ackerman y Robert Klitgard, establecen que entonces este sistema de reglas escritas y esta relación de confianza se llega a romper. Entonces, cuando este sistema se rompe, el Estado tiene que interferir a través de políticas públicas e incidir para reparar ese sistema. Klitgard por eso establece esta fórmula que vemos en pantalla. La corrupción es igual al monopolio de la decisión más la discrecionalidad de la decisión menos sistemas de accountability o rendición de cuentas. Es decir, si podemos hacer que, o de alguna manera sopesar este monopolio de la decisión, que le podamos dar un enfoque, abrir un poco el tema de la decisión en la medida de lo posible de cada política pública. Podemos reducir la discrecionalidad. ¿Qué tiene que ver el monopolio? Bueno, invariablemente tiene que ver con esa decisión concentrada en una o pocas personas, pero la discrecionalidad de la decisión tiene que ver con ese margen de actuar en la ejecución de los actos públicos. Entonces, ¿vamos a arreglar más o vamos a abrir más el abanico? Pero sobre todo, generar sistemas de accountability o rendición de cuentas. Accountability que desde teorías principalmente de O'Donnell, también si me sigue alguien aquí que hemos conversado, charlado en la maestría anticorrupción, pues sabemos que hay una accountability de balance, una accountability totalmente aplicada, que son horizontales, accountabilities asignadas y accountabilities políticas, ¿no? Pero no me quiero salir un poco del tema en realidad. Entonces, en realidad, sí, insertar estos sistemas de accountability. Esto es propio de la teoría económica, propio de la teoría de la agencia. ¿Podemos continuar con la siguiente lámina, maestro, por favor? En ese sentido, ahora podemos volver a preguntar lo que hicimos en láminas anteriores. ¿Ha sido suficiente? Y ahora vemos esta teoría de la acción colectiva del doctor Fernando Jiménez, excelente académico de la Universidad de Murcia, que parte desde un punto de vista sociológico. Dice, está perfecta la teoría de la agencia. Sin duda es una ponderación adecuada para crear excelentes marcos normativos y crear excelentes arquitecturas institucionales que buscan combatir a la corrupción. ¿Pero por qué? ¿Por qué no han sido suficientes? Se pregunta esta teoría de la acción colectiva. Y dices, pues vaya, la teoría de la agencia colectiva se ha olvidado del entorno social. Sin duda, en frío, en seco, desde un análisis económico, que es bastante necesario a mi forma de ver para el diseño y la implementación de políticas públicas, pero tú no puedes solo desde el diseño institucional combatir el fenómeno corrupción. Tienes que saber cuál es la población objetivo. Tienes que conocer el entorno social al que lo vas a aplicar. Por ende, todas estas maquetas que hay de sistemas anticorrupción, no basta con importarlas, tropicalizarlas un poco e implementarlas en cada país. En realidad, tenemos que atender a las necesidades e, insisto, a este entorno social. Por ende, la teoría de la acción colectiva pone el dedo en la llaga de la teoría de la agencia y pregunta, ¿por qué no ha sido suficiente? ¿No será que tenemos que voltear a ver ese entorno social? ¿No será que la única reparación de sistemas en base a la interferencia del Estado, creando marcos normativos y estructuras institucionales adecuadas, no ha dado los resultados esperados?
Y en base a eso, la teoría de la acción colectiva parte de un tema vital. Tenemos una asimetría de información. En esa, es decir, no desdeña la teoría de la agencia, la toma como base y dice, en esta relación agente principal hay una asimetría de información que se materializa en dos momentos. En la elección, es decir, ex ante a que yo designo y le doy mi confianza a este funcionario público, y ex post, en el riesgo moral. Una vez que yo ya le doté, que nombré y le otorgué facultades a ese servidor público, tengo el riesgo moral, no sé qué comportamientos o qué acciones va a hacer. ¿Y por qué? Por esta asimetría de información infinita. Al momento de la elección o ex ante, porque no conozco su perfil, no tengo información de él y no sé si es el servidor público idóneo para el cargo. Y desde el punto de vista del riesgo moral, porque hay tanta asimetría de información y a veces el marco normativo es tan robusto y complejo que desconozco y no tengo las capacidades tampoco para conocer ni las oportunidades para conocer la información de las decisiones públicas. Entonces, parte el maestro Jiménez de decir, vamos a reducir, vamos a crear esquemas que reduzcan de verdad esta asimetría de información y con ende hay un verdadero escrutinio al servicio público, más allá del tema de la norma. Y entonces nos entra en un punto. Hay un dilema de acción colectiva. ¿Por qué? Porque partamos, como ya veíamos, no, esto no solo es reprochable al servidor público, también esta relación sinalagmática que se da entre el agente y el ente corruptor está involucrado parte del principal. Por tanto, tenemos que dejar, y por eso es el dilema de acción colectiva, partir ahora o el choque con este comportamiento individualista o bien asumirme en una acción colectiva que se compromete en utilizar las reglas del juego formales, la ley, y a partir de ahí que el servicio público me preste los bienes y los servicios para los cuales está destinado. Es decir, en base a ello puedo renunciar a este comportamiento individualista y puedo dejar un poco el tema de desconfianza. ¿Por qué? Porque nos basamos, como platicábamos, esta relación agente principal en la confianza. Pero resulta que yo no te tengo confianza a ti. Yo no te tengo confianza a ti, ente público, pero tampoco te tengo confianza a ti, co-ciudadano. Y por ende, sé que yo tengo que allegarme de los bienes y los servicios que necesito por mí. Y por ende, legitimo y asumo actos de corrupción. Entonces, es este componente entre un círculo vicioso y rotar a un círculo virtuoso. Este círculo vicioso compuesto netamente de desconfianza e ir rotando a ir dejando de lado un poco este comportamiento individualista y tomar acción colectiva a un círculo virtuoso, entendiendo que ante reglas de confianza y reglas, el seguimiento de las reglas formales y de las reglas del juego, la ley, podamos tener un círculo virtuoso donde yo como ciudadano recibo lo que espero y por ende tengo la confianza en las instituciones. En estas dos teorías entonces no se excluyen una con otra, por el contrario, son convergentes, participan en sí y todo diseño de política pública tiene que ir encaminado y observar ambos enfoques. Sí, el enfoque económico de la teoría de la agencia para saber qué sistemas tengo, establecer marcos normativos adecuados, establecer arquitecturas institucionales adecuadas, implementarlas para entender también el entorno social en el cual las voy a implementar, para que de esta manera, con esta sinergia, creemos políticas públicas correctas. Siguiente lámina, maestro, por favor. En base a ello, bueno, ahora sí entendamos cuáles son los, o compartamos, platiquemos, cuáles son los principales instrumentos supranacionales en el combate a la corrupción. Y en base a estos instrumentos supranacionales en el combate a la corrupción, principalmente de carácter sin duda multilateral, pues vamos descubriendo estos organismos o instituciones internacionales que buscan combatir la corrupción. Como ya vimos al principio, platicábamos al principio, pues es un fenómeno netamente complejo y en base a ello tiene una incidencia en distintos ámbitos, por lo cual los organismos que buscan combatirlo son de distinta naturaleza y tienen distintos objetivos. No obstante, es tal la complejidad del fenómeno y tal la incidencia que tiene en la calidad de vida que necesitamos crear los instrumentos adecuados y sobre todo dar ciertas reglas o ciertas pautas supranacionales para que cada país o cada estado parte que suscriba o que se adhiera a estas convenciones multilaterales logren adecuar su marco normativo en base a ciertos principios. Ojo, adecuar,
no todos los preceptos normativos que vienen en cada uno de estos cuerpos normativos son totalmente vinculantes y obligatorios para cada Estado parte. Vayamos en orden cronológico. Partamos del primer instrumento en su tipo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, ¿no? De la Organización de los Estados Americanos, obviamente de la cual el Estado mexicano es parte, instrumento vinculante para nosotros, y bueno, suscrita en Caracas, Venezuela, por eso conocida también como Convención de Caracas, en el año 96. Primer instrumento en su tipo, donde de manera multilateral sienta las bases, define, conceptualiza y establece tanto tipificaciones de conducta como nos da políticas públicas o nos da directrices para la construcción de políticas públicas respecto de ciertas figuras jurídicas que considera adecuadas para incidir en el fenómeno corrupción. La OEA en el 96 entonces establece el primer documento en su tipo. Vemos que posteriormente tenemos al Consejo de la Unión Europea, que al final de cuentas la Unión Europea, como esa organización política y económica, tiene un órgano político regulador, ¿no? Sede Bruselas, Bélgica, y este Consejo de la Unión Europea emite el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que se ven empleados o en los que se ven implicados funcionarios de las comunidades europeas, emitidos entonces por el Consejo de la Unión Europea en mayo del 97. Como vemos, la OEA solo se circunscribe a los Estados americanos y el Consejo de la Unión Europea a todos los países partes e integrantes de la Unión Europea. En ese sentido, después partimos de un documento vital, la OCDE, ¿no? Como esa organización para la cooperación y el desarrollo económico, que busca potenciar la calidad de vida. Nos da el convenio OCDE, instrumento vital, innovador quizá en el tema y bastante discutible también en cuanto a la lesividad que aporta, es decir, lesividad entendiendo como ese principio de cuál es el daño que provoca la corrupción. Y bueno, emite el convenio sobre la lucha contra el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Ojo, repito, soborno de funcionarios públicos extranjeros. Entonces ya la línea de territorialidad de aplicación de la ley se ve un poco limitada o se ve un poco transgredida por este concepto. Se emite en el 97 y bueno, más adelante puntualizaremos más temas de este convenio anticohecho OCDE, pero vital, e insisto, aquí ya nos va induciendo hacia el cohecho o soborno, ¿no? Pero transnacional. Ya hablamos de algo que trasciende fronteras y que tiene que ver con la conducta de un nacional o una persona que está dentro de mi territorio y que por un acto de corrupción busca incidir en la conducta de un servidor público extranjero. Al final del día la conducta se va a desplegar y va a surtir sus efectos en un territorio distinto al que va a sancionar. Ahí es la relevancia de este convenio OCDE. Posteriormente tenemos el Consejo de Europa. El Consejo de Europa que al final del día también integra al famoso GRECO o a este grupo de países que integran el combate a la corrupción. El Consejo de Europa, distinguirlo del Consejo de la Unión Europea. Mientras el Consejo de la Unión Europea es ese órgano político-administrativo que regula todos los países partes de la Unión Europea y que al final del día el marco normativo que emite es vinculante para cada Estado parte, el Consejo de Europa, por tanto, en realidad es un think tank del conocimiento. Es un grupo europeo donde participan todos los ministros de los países de la Unión Europea, pero inclusive pueden participar países no parte de la Unión Europea. Y es un think tank, busca crear políticas públicas e incidir. Y nos regala dos instrumentos especializados en el combate a la corrupción. El Convenio de Derecho Civil sobre la Corrupción y el Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción. Es decir, distingue las dos figuras, ambos del 99, emitidos en Estrasburgo, Francia, que es la sede del Consejo de Europa. Y bueno, al final del día, a partir del convenio civil, lo que busca es, o sus principales postulados son, tanto buscar la reparación del daño a quien ha sufrido un acto de corrupción, que sufrido entre comillas, porque tenemos que entender cada caso concreto y ver cuál fue la participación en esa conducta, pero por otro lado, también busca o puntualiza la necesidad de que se creen los marcos normativos adecuados para buscar la nulidad o ineficacia de esos actos contractuales que han sido proclives o que han sido viciados
por un acto de corrupción. Y el Convenio de Derecho Penal sobre la corrupción, que busca sistematizar tal cual los tipos penales. Y aquí ya podemos empezar a hablar de, insisto, cuando buscamos definir a la corrupción, pues podemos hablar de ese cohecho propio, cohecho impropio, cohecho pasivo, cohecho activo, cohecho transnacional, cohecho nacional, cohecho privado entre particulares. Entonces, todas estas tipologías tienen sus propias características y sus distinciones. A través de este Convenio de Derecho Penal sobre la corrupción, empezamos ya a individualizar y a calificar todos estos tipos penales. Y bueno, a final del día, todos estos esfuerzos, o antes del gran esfuerzo, tenemos inclusive a la Unión Africana con la Convención de Maputo, ¿no? Esta convención del año 2003, donde es una delicia de 29 hojas que si la analizamos en su texto en español, pues al final del día vemos cómo el entorno social está presente, porque en esa, lo que nosotros conocemos como expectativa o exposición de motivos, se ve muy claro que buscan el desarrollo y buscan todavía una lucha constante. Vaya, hablamos de un documento del 2003, pero yo creo que todavía muy vigente, una lucha constante de derechos civiles. Entonces, la Unión Africana también sistematiza y crea figuras de corrupción para los países integrantes de la misma, pero también busca desde su propia expectativa y desde su propio entorno social. Y todos estos esfuerzos sumados pues convergen en el instrumento madre, el combate a la corrupción, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de Mérida, ¿no? En alusión a Mérida, México, ¿no? Mérida, Yucatán, en el tema de que al final del día es el instrumento madre que lo podemos ir analizando, toma todos estos esfuerzos y los potencializa y al fin, vaya, Convención de Mérida porque se suscribió sí en México, aunque su emisión de manera formal se da en la sede central en Nueva York de la Oficina de las Naciones Unidas que combaten la droga y la delincuencia, ¿no? Que es propiamente el órgano o el rubro de la Organización de las Naciones Unidas, la gerencia de las Naciones Unidas, que se encarga del combate a la corrupción. Y antes de esto, sin duda, sin omitir la famosa Convención de Palermo, que no es otra cosa que esa convención multilateral que busca incidir en la delincuencia transnacional del año 2000. Y entendiendo la corrupción también ya, no solo por el soborno transnacional que hemos platicado a través del convenio OCDE, como un ilícito que trasciende fronteras y totalmente que se encuentra incluido en esta Convención de Palermo. Entonces, estos serían los principales instrumentos en todas las latitudes geográficas y claro, esto, seamos honestos, un punto de vista netamente occidental, ¿no? Del combate a la corrupción. Pero son los principales instrumentos supranacionales que inciden en las demarcaciones geográficas que están adscritas a las mismas y que son reglas del juego claras, algunas con carácter netamente imperativo y otras a grado de recomendación, entendiendo los principios o los propios postulados y sistemas jurídicos de cada país parte. Maestro, ¿podemos por favor continuar con la siguiente lámina? En ese sentido, comencemos a analizar sobre todo estos documentos totalmente vinculantes para el Estado mexicano. La Convención Interamericana al Combate a la Corrupción. ¿Cuáles son sus propósitos? Vemos que como tal, desde su cuerpo normativo, desde el propio instrumento supranacional, se establece que es prevenir, detectar, sancionar y erradicar el acto de corrupción. Pero no solo eso, sino también quiero que se facilite, quiero coordinar la cooperación internacional entre los estados parte. Insistimos con este tema transnacional o supranacional de un acto de corrupción en muchos de los casos y por ende para su detección e investigación, inclusive procesamiento, es vital la coordinación entre las agencias e instituciones de distintos estados parte. Y a la fecha, la Convención Interamericana del Combate a la Corrupción, recordad que platicábamos que es del 96, bueno, pues figuras que en ese momento podríamos considerar novedosas como enriquecimiento ilícito, comiso de bienes, secreto bancario, cada una con sus propios pros y contras, totalmente debatibles, también para eso estamos aquí con mucho gusto, pero eran figuras novedosas en ese momento y que la Convención Interamericana del Combate a la Corrupción, como establecíamos, como principal instrumento de su tipo, comenzaba a dar estos brochazos.
Sin duda tiene también un mecanismo de seguimiento que se hace a través de evaluaciones, a través de rondas, ¿no? Que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana al Combate a la Corrupción, y que bueno, seguimos en la 6ª ronda y cada estado parte a través de evaluaciones y cuestionarios, va estableciendo el grado de avance que tiene en la implementación del combate de las posturas o de los postulados y preceptos que establece esta Convención de Caracas. Siguiente lámina, maestro, por favor. En ese sentido, bueno, convenio anticohecho-OCDE, recordarán que aquí platicábamos que es ese órgano, ¿no? Ese documento supranacional de la OCDE del año 97, irruptiva, en donde establece el tema, vamos a sancionar el cohecho transnacional. Vamos a poner en duda en un momento, hoy día creo que totalmente superado, el tema de la extraterritorialidad de la ley penal, ¿no? Y partimos de una nueva lesividad, porque la nueva lesividad, o este enfoque que le da la Convención Anticohecho OCDE, es un tema netamente de ponderación económica. Sin duda, es su antecedente, bueno, del año 77, de 1977, donde en los Estados Unidos de América ya se tenía este tema de investigar y sancionar a las empresas norteamericanas que corrompían el acto de corrupción. Pero entonces, si se dan cuenta, estas empresas perdían competitividad en el mercado. ¿Por qué? Porque mientras ellas sí podrían ser sancionadas por su país al transgredir o al fomentar el acto de corrupción y obtener algo indebido, pongamos, no hablemos de X país, Disneylandia, no hablemos de un país en particular, Disneylandia, bueno, Disneylandia que coincide, hablemos de otro país, hablemos de Italia, una empresa americana lesiona o busca una contratación italiana y para ello corrompe un servidor público italiano o a servidores públicos italianos. Bueno, el gran tema de este instrumento normativo es que yo voy a investigar y a sancionar a mi empresa, a mi figura nacional por ese acto de corrupción, aunque el efecto de la conducta ilícita no se cometa en mi país. El efecto de esa conducta ilícita ya tendrá que ser sancionada en el país donde fue cometida. Por tanto, yo no puedo sancionar al servidor público que está lesionando el bien jurídico tutelado o está lesionando la administración pública o el servicio público, cual fuera que se trate. Yo voy a sancionar a mi nacional, con independencia del enjuiciamiento y sanción que se dé por los efectos productos del ilícito. Entonces, hablamos ya también de una nueva lesividad, porque, insisto, tiene que ver con un tema de competitividad. Ahora resulta que estas empresas no eran tan competitivas en el mercado porque los costes, hablábamos, ¿acuerdan de costes-beneficios? Los costes del acto de corrupción eran mayores para ellas que empresas de otros países, donde no tenían esos obstáculos o desincentivos en sus países, dado que no existía esa tipificación de este tipo de conductas. Vamos obligando a través del convenio anticohecho OCDE a que todos los países, y evitemos esa jurisdicción shopping que platicábamos, vayan integrando esta figura o este fenómeno, esta tipificación legal también en sus instrumentos normativos. Sin duda también tiene un mecanismo de seguimiento y bueno, esta responsabilidad de las personas jurídicas, esta imputación a las empresas por el acto, más allá de quién las representa, quién sea su administrador único o quién ejecuta a nombre y cuenta de ellas. Es de las grandes aportaciones de este convenio anticohecho OCDE. Siguiente lámina, maestro, por favor. En base a eso, podemos hacer ya un comparativo de las medidas que establecen. Hablemos de 3 instrumentos. Hablemos de la Convención Interamericana del Combate a la Corrupción, de la Convención de las Naciones Unidas del Combate a la Corrupción y del convenio anticohecho OCDE. Los 3 vinculantes para el Estado mexicano. Entonces, hagamos este comparativo entre los 3. ¿Cuáles son las medidas? Todas ellas, sin duda, y partamos de la Convención de Mérida o Convención de las Naciones Unidas del Combate a la Corrupción, donde pues buscamos prevenir, buscamos detectar, buscamos investigar y buscamos sancionar el acto de corrupción. Veamos las medidas de prevención. La Convención Interamericana al Combate, ojo, medidas de prevención desde la oferta, y por eso aquí no está contemplada el convenio anticohecho OCDE. Desde la oferta, es decir, desde el ente corruptor que toca la puerta y busca a la gente, al servidor público, para realizar el acto de corrupción. Como veíamos, por la propia lesividad y por la propia hipótesis normativa
que preserva el convenio anticohecho OCDE, que tiene que ver con el cohecho transnacional, y que yo no puedo sancionar al servidor público que violenta las disposiciones normativas, sino al ente corruptor, entonces no podemos hablar de medidas de disuasión o de prevención desde la oferta en ese instrumento, pero sí en la Convención Interamericana del Combate a la Corrupción y sí en la Convención de las Naciones Unidas del Combate a la Corrupción. Entonces, ¿qué nos establece la Convención Interamericana? Primer instrumento en su tipo, insisto, normas de conducta, formación de personal, declaración de ingresos, contratación pública, protección a los denunciantes, órganos de control. Todos estos tópicos que hoy en día podemos revisar cualquier marco normativo, el mexicano, y podamos hacer un checklist e ir encontrando que se encuentran. Entonces, esto sigue siendo parte de lo que platicamos en esta distinción, o más que distinción, cómo se compenetran y complementan la teoría de la agencia con la teoría de la acción colectiva. Todos estos instrumentos y figuras jurídicas ya están. Y entonces, ¿por qué todavía tenemos la incidencia del fenómeno? No hablemos de erradicarlo, pero sí totalmente mejorar la calidad de vida al aminorar totalmente la incidencia del fenómeno de corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos que voltear a ver en todos los entornos sociales y voltear a ver en realidad la ejecución de cada una de estas figuras jurídicas. Por su parte, la Convención de las Naciones Unidas del Combate a la Corrupción nos habla también del acceso a la función pública, de igual manera de formación del personal, de remuneración adecuada, de códigos de conducta, de la contratación pública, de acceso a la información pública, de integridad del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal o Ministerio Público, y la prevención del blanqueo de capitales o lavado de dinero. Todas estas figuras, insisto, las podemos hacer en un checklist y podemos hacer un estudio comparado de distintos países y también el nuestro, y encontraremos que existe, sin duda. Pero son figuras que tenemos también que potencializar y tenemos, como toda política pública, que evaluar y saber en dónde estamos parados, qué hay que perfeccionar, y no todo es en base a normas. También tiene que ver con la implementación y las personas que la ejecutan. En ese sentido, podemos ahora sí, maestro, por favor, continuar con la siguiente lámina. Ahora sí, veamos medidas preventivas de estos instrumentos desde la demanda, ¿no? Desde, al final del día, el servidor público que también busca, el ente corruptor o el ciudadano o el ente privado que toca la puerta del servicio público para un acto de corrupción. Entonces, prevengamos también la demanda. Y aquí sí, sin duda, por la propia naturaleza del cohecho transnacional, pues entra el convenio anticohecho OCDE de soborno transnacional. Entonces, veamos qué figuras relevantes y repetitivas también se dan en unas u otras. Convención Interamericana al Combate a la Corrupción. Eliminar los beneficios tributarios por el pago de sobornos. Protección del denunciante. Normas contables. Participación de la sociedad civil. OCDE, de igual manera, normas contables y prohibición de deducir fiscalmente sobornos. La Convención de las Naciones Unidas del Combate a la Corrupción. Códigos de conducta para las empresas. Transparencia. Evitar conflicto de intereses. Control interno también en el ente privado. Normas contables. De igual manera, el tema fiscal de prohibición de deducir fiscalmente los sobornos y la participación, de igual manera, de la sociedad civil. Vemos, pues, que estos tres instrumentos vinculantes para el Estado mexicano privilegian o repiten ciertas figuras jurídicas. Podemos discutir y analizar cuál ha sido la implementación de cada una de ellas, sobre todo la ejecución y los resultados que ha dado cada una de ellas, para entonces sí reparar sistemas en base a la teoría de la agencia y saber qué sistemas tenemos que reparar en base a la norma y arquitecturas institucionales, pero también saber hacia qué ciudadanía nos estamos dirigiendo y qué ciudadanía, cuál es el estándar de calidad de vida de esa ciudadanía, para saber cuál es su relación para con la confianza que tiene en las instituciones públicas. ¿Podemos continuar, maestro, por favor, en la siguiente lámina? Y aquí podemos hablar de otros instrumentos supranacionales en el combate a la corrupción, y en base a ello vamos descubriendo o vamos destapando distintas instituciones o organismos internacionales para el combate a la corrupción. Ya platicábamos del este comparativo que hicimos entre la Convención Interamericana, la Convención de Mérida o de las Naciones Unidas del Combate a la Corrupción y el Convenio Anticohecho OCDE. Pero bueno, también ya comentábamos, aquí tenemos el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción de funcionarios públicos propios del Consejo de la Unión Europea, ¿no?
el convenio OCDE, que ya hablábamos sobre el cohecho transnacional, el convenio de derecho penal del Consejo de Europa. Siguiente lámina, maestro, por favor. El convenio de derecho civil del Consejo de Europa, ¿no? El convenio internacional para la financiación del terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional o Convención de Palermo, que hemos platicado. Vital, estos estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, ¿no? Y su proliferación de GAFI, de este Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Que es, al final del día, creado por el famoso G7, estos países poderosos que convergen, ¿no? En esta discusión y establecimiento de políticas públicas, sobre todo de índole económico. Como sabemos, bueno, en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, en Europa, sin duda, Alemania, sin duda, Francia, Italia, Reino Unido, claro, y Japón. Entonces, bueno, este G7, en algún momento G8, previa a la exclusión de Rusia, crea el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es ese organismo encaminado a combatir el lavado de activos, o lavado de dinero, o blanqueo de capitales, como le querramos llamar, y el financiamiento del terrorismo. Ustedes me dirán, bueno, en realidad, ¿cuál es el tema del lavado de dinero con el tema corrupción? ¿Dónde se conectan uno con otro? Como sabemos, la corrupción ya vimos que es, a final de cuentas, una relación contractual, pero de carácter ilícita, donde esas ganancias del ilícito, aparte que me tienes que desincentivar, quitándome esas, o con la expectativa de que voy a ser privado de esas ganancias del ilícito, al final del día, esa actividad ilícita o esas ganancias ilícitas, necesito gastarlas, necesito ocuparlas, y para eso necesito un proceso llamado blanqueo de capitales, en el cual ese dinero de carácter ilícito lo reincorporo al tráfico jurídico con una apariencia lícita. Por eso el Grupo de Acción Financiera Internacional y las famosas 40 reglas GAFI son vitales en el combate a la corrupción. La regla 1, ¿no? Que se basa en el modelo basado de riesgos. La regla 4, que tiene que ver con esta privación de las ganancias del ilícito o decomiso. La regla 29, que tiene que ver con la creación de las unidades financieras, que pueden ser de carácter administrativo o no. Sabemos que México se decantó por una unidad de inteligencia financiera de carácter administrativo. Y la regla 30, que rescatamos estas 4 de manera directa e incidencia al tema corrupción, que tiene que ver con la, autorizaciones, ¿no? Y en la especialización de las investigaciones y sofisticación de las mismas por parte de los entes públicos, como entregas vigiladas, ¿no? Operaciones encubiertas y demás que contemplen los cuerpos normativos. Siguiente lámina, maestro, por favor. Ya aquí, dentro de estos organismos e instituciones internacionales, entonces ya vimos también el G7 como emisor o como creador del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. Las líneas directrices de antaño, de 1976, de la OCDE, ¿no? Para las empresas, para el sector privado. Las propias reglas de la Cámara de Comercio Internacional, también del 77, y no es coincidencia, hablamos del 77, que tiene que ver con la base normativa norteamericana que buscaba sancionar, obviamente combatir, a través de la sanción del cohecho transnacional. Y que 20 años después, en 1997, se emite el ya multicitado y comentado en esta charla Convenio Anticohecho OCDE, que busca que todos los países parte vayan incorporando en su legislación la sanción del cohecho transnacional. Los principios de gobierno corporativo del G20, ¿no? Este G20 donde siempre países de América Latina estamos peleando para ser parte de él y donde México afortunadamente es parte, ¿no? Y este también think tank de creador de políticas públicas establece también ciertas reglas de gobierno corporativo, ¿no? En 1999, el informe COSO, ¿no? Como este comité de 5 entes privados norteamericanos, principalmente en Contraloría Pública, y que tienen son la base del control interno, de la auditoría y de los mapas de riesgo, como otro también instrumento supranacional, no de carácter vinculante, pero sí de guía, sobre todo para los entes de fiscalización y auditoría. Siguiente lámina, maestro Luis, por favor. La guía práctica del programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento de esta oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no? También este portal de transparencia internacional, ¿no? Que tiene que ver con el combate al fraude en los negocios o en las actividades comerciales. Ya vemos también aquí a Transparencia Internacional, que tiene una participación activa y año con año también ahora con los índices o estos barómetros, que sí hemos platicado, ojo, cuidado, son barómetros de percepción.
sin duda el de mayor legitimidad, el de mayor credibilidad, y tiene una radiografía casi exacta, salvo porque se trata de percepción y no de medición como tal, ¿no? Para determinar tal cuál es el verdadero valor o el verdadero quantum que tenemos en cada latitud del fenómeno corrupción. Las reglas de OCDE, ¿no? Estas reglas contra la ética y el compliance, y así también como con esta organización para el desarrollo económico de Asia-Pacífico, donde por una situación que es la famosa APEC, que por una situación netamente geográfica, pues nuestro país sin duda es parte, y que establece este código anticorrupción también en las relaciones comerciales, sobre todo de carácter internacional. Entonces ya vemos otros participantes aquí también, Transparencia Internacional, APEC, tenemos al final del día también como organismo internacional, ya vimos a este comité que de contadores públicos principalmente, que establecen el informe COSO, ¿no? Aparte de la OEA, la ONU, que ya hemos platicado, el propio Consejo de Europa, el Consejo de la Unión Europea, OCDE, G20, G7, ¿no? Todos inmiscuidos en el fenómeno de la corrupción y todos creando ciertas reglas o ciertos parámetros para su combate. Entonces, claro que es relevante, entonces, claro que se afecta, pero bueno, no me quiero anticipar, a la calidad de vida de las personas. Maestro, ¿podemos entonces, por favor, la siguiente lámina? Y en base a eso, todos contra la corrupción. Y aquí tenemos una pequeña caricatura, a lo mejor la podemos considerar de mal gusto, pero no, tenemos tantita inteligencia emocional en el tema, y bueno, veamos que es un aula, ¿no? Donde un maestro le pregunta a un alumno, bueno, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Corrupto. ¿Y a qué queremos llegar con esto? A que sin duda para la prevención, detección, investigación y sanción hay que crear políticas públicas adecuadas. Sin duda hay que crear arquitecturas institucionales adecuadas. Hay que entender que no solo su creación basta, hay que implementar, y como toda política pública hay que revisar y hay que fomentar las áreas de mejora y perfeccionarlas. Pero tenemos que ir también desde la prevención en un punto vital: la educación, la educación y la educación. No hay mejor herramienta de esto que ir sembrando los chips en las personas, en esos futuros principales, en la relación agente principal, y al final del día, los agentes, los que detentan el cargo público, no son extraterrestres, salen también del principal. Ir sembrando este chip en todos ellos, para seguir, en todos nosotros, para seguir estas reglas del juego. Entonces, educación, educación y educación. Y al final del día, es un proceso donde podemos caer también en cierto pesimismo, pero si eso, paralelo a ello, vamos creando condiciones económicas y políticas adecuadas, veremos que entonces esa relación de confianza se va a fomentar y ese círculo vicioso va permeando a un círculo virtuoso. Entonces, todos contra la corrupción. Aquí tenemos ONU, OCDE, Transparencia Internacional, G20, OEA, el Foro Económico Mundial, porque hay que recordar que el Foro Económico Mundial en 2017 estableció cuáles son los principales problemas para la inversión en los distintos países. Y en México, los principales problemas fueron la seguridad, hablando de la delincuencia, pero la delincuencia organizada, ¿no? La delincuencia de sangre, y la corrupción. Fueron los dos primeros problemas que determinó el Foro Económico Mundial como obstáculos para que se invierta en nuestro país. Y no quiero decir sorprendentemente, pero establecer que en primer lugar estaba la corrupción por encima del fenómeno criminal. Tenemos a la Unión Europea, al GRECO, que ya platicábamos, este grupo, ¿no?, de países europeos que buscan el combate a la corrupción, la asociación, o bueno, la Organización para el Desarrollo, o el Foro para el Desarrollo Asia-Pacífico, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, ¿no?, y también el Banco Mundial. Todos contra la corrupción, todos combatiendo a la corrupción, dado el tema y la incidencia que tiene el mismo sobre la calidad de vida y sobre la conducta de todos nosotros. Ahí sí, sin duda, no podemos dejar también la metrología, o más bien la normalización, ¿no? Y estas reglas de comportamiento a través de las ISOs contra el fraude, ¿no? Como es la ISO 19600, la ISO 37001, y sus grandes antecedentes, tanto la norma británica de normalización, BS 10500, ¿no? Y de igual manera tenemos así normas australianas
que fueron las que precedieron a todas estas normas ISO que van en busca de crear parámetros, de buscar mapas de riesgo, de buscar que se fomenten estructuras tanto para un tema de gobernanza, tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, ya mucho más reciente la norma española, ¿no? La norma UNE, que establece los programas de cumplimiento, los mapas de riesgo y todo el diseño que debe tener cada uno de ellos en base, sí, a la tropicalización normativa de ese país. Siguiente lámina, maestro, por favor. Y en base a ello, simplemente restar. ¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderlas. ¿Queréis prevenir los delitos? Haced que la ilustración raya educación acompaña la libertad. Marqués de Beccaria, desde siglos, mucho antes de estos instrumentos y organismos internacionales al combate a la corrupción, privilegiaba ya el tema educación. Yo soy Juan Pedro Alcudia Vázquez, tienen ahí mi correo electrónico, tienen mi Twitter, podemos platicar, podemos intercambiar opiniones, con mucho gusto debatir, para eso estamos. En realidad es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes y muchas gracias de verdad por su atención. No sé si podemos cerrar la presentación, maestro. Claro que sí, maestro, adelante. Muchas gracias, maestro Luis. Y pues resta nada más, insisto, agradecer, haberles compartido, haber charlado con todos ustedes. Al final del día tenemos que incidir en estas políticas públicas del combate a la corrupción y ver cómo tanto organismos internacionales como nacionales están encaminados a el combate, al diseño de políticas públicas adecuadas para su análisis, para su detección. Partamos de su conceptualización, para conceptualizarla, para analizarla, para crear políticas públicas adecuadas y, sin duda, para investigar, detectar, sancionarla, pero también para incidir en la calidad de vida y que dé en estas reglas de confianza que debe haber entre la ciudadanía y el ente público y que fomenten, insisto, estos círculos virtuosos para dejar de lado el círculo vicioso. Insisto, ha sido un gusto de mi parte. Muchas gracias al Centro de Estudio de Posgrado, primero por la invitación, por la generosa presentación, ¿no? En realidad, no merecida, pero sí generosa, y también en realidad por, insisto, crear estos espacios de debate, que lo hacemos de manera genuina para poder compartir y construir. Así que están ahí mis medios de contacto, podemos platicarlos, podemos debatirlos, podemos cuestionarnos con un ánimo de crear. Dejé un poquito ahorita la cachucha de servidor público, ¿no? Hace unos minutos con las actividades propias de la actividad, de la profesión, y con gusto a este terreno de la academia para compartir ideas, pero sobre todo, insisto, para genuinamente podamos crear y desde la trinchera de cada uno de nosotros fomentar y logremos incidir en el fenómeno a la corrupción. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por todo. Al contrario, maestro Juan Pedro Alcudia, un gusto saludarlo, un gusto que participe con nosotros en este importante tema. Como ya lo hemos venido diciendo semana con semana, la corrupción es un mal que nos compete a todos para encontrar foros de discusión, salidas y opciones para combatirla a todos los niveles. Agradecerle esta excelente conferencia por su claridad en el tema, por su explicación y un gusto que participe con nosotros para nutrir a nuestra comunidad académica tanto del Centro de Estudios de Posgrado como de la Agencia Nacional Anticorrupción. Desearle una excelente tarde a todos nuestros espectadores que semana con semana nos acompañan en estos eventos y pues agradecerles a todos su preferencia. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.